El mundo no se acabó con una guerra nuclear total, como muchos temían. Eso podría haber sido mejor que lo que ocurrió en realidad. Al menos con la guerra nuclear había esperanza, una esperanza muy pequeña de supervivencia. Sin embargo, me temo que no hay forma de sobrevivir a esto, y las altas esferas del gobierno, las personas encargadas de tomar las decisiones de vida o muerte, pensaron que era más prudente utilizar este tipo de armas. Las armas biológicas no envenenan la tierra, solo a la gente. Esa fue la propaganda que vertieron al público aquí en los Estados Unidos. Y una vez que las amenazas de un ataque biológico estuvieron en las noticias aquí, otros países se unieron, amenazando con el uso de sus propias armas biológicas. El pánico se extendió por todo el mundo y surgieron protestas en todas partes, en todas las ciudades. Era la mayor unidad que jamás había visto, la de los ciudadanos de Dinero. Me sentí orgulloso de estar entre los manifestantes, haciendo oír mi opinión en aquellas multitudes de personas con ideas afines. Una sola voz podía multiplicarse hasta que el sentimiento se escuchara en todo el mundo. La cobertura informativa fue constante. Como muchos otros, realmente creía que el gobierno nos estaba escuchando, no solo aquí, sino también en todos los demás países. Las amenazas de guerra fueron sustituidas poco a poco y a regañadientes por treguas. Se crearon tratados, se firmaron nuevos documentos y se hizo el silencio sobre los ataques biológicos. A medida que los representantes de los distintos gobiernos se dirigían a la opinión pública, diciéndonos lo que queríamos oír, se nos persuadía para que detuviéramos las protestas y volviéramos a la vida de siempre. Si hubiera mirado más de cerca esas sesiones televisadas de apretones de manos, podría haber visto la mentira en sus ojos. Podría haber estado más preparado. Pero no vi las mentiras. Y yo, como el resto de la población, no estaba preparado. Ahora bien, el bioataque se materializó a lo largo de varios meses, a medida que los diversos brotes víricos enfermaban a la gente y acababan matando a casi todas las víctimas. Cuando me di cuenta de que se había producido la bioguerra, ya era demasiado tarde para ayudar a la mayoría de la gente. En mi ciudad, una nueva cepa de gripe se convirtió rápidamente en epidemia. Un día, oímos las advertencias en la televisión y, 2 días después, cerraron los comercios, las escuelas y las obras públicas, y el lugar parecía una ciudad fantasma. Tras unos días sentada en casa, esperando a que la epidemia de gripe desapareciera en mi ciudad, por fin empecé a llamar a vecinos, amigos y familiares. Para mi horror, todas las personas que contestaron al teléfono ese día informaron de al menos una muerte en su círculo de amigos y familiares. Muchas de las personas a las que llamé ni siquiera contestaban al teléfono, así que dejé mensajes y esperé. Un día antes empecé a sentir pánico. Empecé a preparar una bolsa de viaje. No sabía exactamente a dónde iría. Los virus estaban por todas partes. Esperando contra toda esperanza que la enfermedad empezara a remitir, me quedé en casa unos días más. Dejé de ver movimiento en las casas de mis vecinos. No había animales ni personas, y solo quedaban algunos pájaros. Los reporteros de las noticias incluso mostraban signos de enfermedad, pero seguían trabajando para darnos los últimos informes sobre lo que ocurría en el mundo. El 7º día, después de que la nueva gripe paralizara mi ciudad, vi las noticias. Bella Morley, la guapa rubia que daba la previsión meteorológica con una gran sonrisa. Todos los días colapsaba entre el pronóstico de Nueva York y el de Atlantic City. Y ese fue el día en que decidí llegar a la propiedad de mi familia, a 100 millas de distancia. Todos los noticiarios que había visto los días anteriores habían aconsejado a la población que permaneciera en sus casas. Yo lo había hecho. No quería estar cerca de nadie con gripe y arriesgarme a enfermar. Pero después de que Bella cayera sobre Seth, supe que esto era mucho peor que cualquier cosa que hubiera ocurrido antes. Cargué todo lo que pensé que podría necesitar en mi camioneta
y luego aseguré una lona sobre todo. Y cuando volví a entrar a por el último paquete, sonó mi móvil. No había podido usar mi teléfono en las últimas 24 horas, pero resultó ser mi amigo Ryan. Él y yo nos graduamos de ingenieros en la misma universidad el año anterior. Me preguntó si estaba enfermo, y le dije que no, que él tampoco estaba enfermo, pero que todo el mundo en los suburbios donde vivía estaba muerto, incluidas todas sus mascotas. No había podido ponerse en contacto con su familia, que vivía en la misma dirección que la mía, y le dije que viniera y que iríamos juntos, parando primero en casa de sus padres. Volví a poner la televisión en el canal de noticias y me senté con la cerveza, mirando cómo el presentador local tosía y se frotaba constantemente la frente con el pañuelo. No paraba de disculparse, y al cabo de 15 minutos me di cuenta de que no había habido cortes publicitarios. Al cabo de media hora sin anuncios, Bob el presentador se aclaró la garganta y dijo: «Siento ser yo quien les diga esto, pero aquí no queda nadie vivo. Yo soy el último. Yo también me estoy muriendo. Puedo sentirlo. Si estás viendo esto, busca un lugar donde los virus no puedan viajar y quédate allí. Me voy a casa ahora. No quiero salir como Bella frente a las cámaras. Buena suerte y que Dios te bendiga». Con eso, se levantó y se tambaleó fuera de cámara, y yo me quedé mirando su asiento vacío mientras giraba sobre su pivote durante varios segundos. Luego no había nada más que la mesa de redacción y las sillas vacías. Cambié de canal y descubrí que solo seguían emitiendo los canales que tenían programación previa. Ni noticias, ni nada en directo, ni canales de internet en streaming. Facebook, Twitter, Instagram y todas las demás redes sociales estaban inquietantemente silenciosas. Aún así, me pareció tan espeluznante como estar en un colegio esa noche en la que no había nadie. Había lugares donde se suponía que debía haber actividad, gente, drama, y no había nada. Ryan llegó a pie. Me dijo que las carreteras estaban abarrotadas de vehículos y cadáveres. Estaba pálido y con los ojos vidriosos mientras me contaba su viaje hasta mi casa. Al salir, nos topamos rápidamente con una de las carreteras bloqueadas por vehículos. Ninguno de los dos nos bajamos a examinar los pocos cadáveres que vimos en las aceras y en los coches, y el miedo a que mi familia pudiera estar muerta se convirtió en terror mientras maniobraba para salir de la carretera y adentrarme en el terreno más accidentado de la tierra. Conduje por los patios con un sentimiento de culpa que me desgarraba las entrañas. Se supone que no debes conducir por los patios de la gente. Eso está mal. Pero pronto me di cuenta de que nada volvería a ser normal. Nunca. Fuera de los límites de la ciudad, pude volver a la carretera. Era un carril de túneles que se retorcía y giraba, ralentizando nuestro avance. Al pie de la montaña había otra ciudad, y me detuve en la tienda para repostar. La tienda estaba abierta, pero no había nadie. Le pedí a Ryan que entrara conmigo, y ambos entramos, esperando encontrar cadáveres por el suelo. Pero no había nada. La radio estaba encendida detrás del mostrador, y no había música, solo estática. Encendí el surtidor de gasolina, y Ryan llevó cajas de agua al camión. Todo el tiempo que estuvimos allí. Llevaba cosas que creía que podríamos necesitar, y no paraba de decirme que era el fin, que todo el mundo estaba muerto. Se puso frenético, y sinceramente, me puso de los nervios. Quería llenar el depósito de gasolina y salir de allí. No quería pensar en el posible fin del mundo. Finalmente, Ryan se calmó. Se sentó en silencio, mirando la carretera. Mientras me alejaba, Ryan encendió la radio. Los altavoces emitían estática. No había emisoras en el aire. Sacó un móvil, lo levantó, lo sacó por la ventanilla, lo acercó y me dijo que no había cobertura. Comprobé mi teléfono. Estaba igual. A medida que nos acercábamos al final del pueblo, empezamos a ver más y más vehículos en la carretera, y tuve que desviarme por el arcén y atravesar un gran campo. No vi a nadie dentro de los coches o tirado por ahí como en mi pueblo.
y la carretera en esta parte de la nueva ciudad no era como la calle principal de mi pueblo, donde los negocios se alineaban a cada lado. La carretera se extendía a través de un paisaje vacío y desprovisto de casas y edificios durante un par de kilómetros. «Ryan, ¿a dónde crees que han ido todos?», sacudió la cabeza y se encogió de hombros sin hablar. La ausencia de cuerpos me molestaba más que ver los cadáveres. Al menos cuando vi los cadáveres, era obvio que la gente había muerto en sus coches, dejando la carretera bloqueada. Si la gente estaba tan enferma como para morir así de repente, ¿dónde estaban sus cuerpos? El hospital o la clínica más cercanos estaban al menos a 3 kilómetros de distancia. Si estaban tan enfermos, no habrían podido caminar hasta allí. Pero si estaban muertos, ¿dónde estaban los cuerpos? Continuamos hacia el barrio donde vivía la familia de Ryan. Mientras conducía, tenía que maniobrar para subirme a las aceras y esquivar coches al azar. Y de nuevo, seguía sin haber cadáveres. Tampoco habíamos visto animales, y se sentía como si estuviéramos dentro de un episodio de La Zona Crepuscular. Aparqué en la entrada de la casa de los Henderson y miré a Ryan y le pregunté si quería que entrara con él, y asintió. No quería entrar en la casa. Diablos, no quería salir de la camioneta. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, capté movimiento por el rabillo del ojo y agarré el brazo de Brian para detenerlo. Señalé hacia el patio trasero. Había una chica joven alejándose de nosotros. Llevaba el pelo revuelto, el vestido sucio y las manos sucias. Ryan se acercó a la puerta abierta. Intenté detenerlo, pero se soltó y continuó. Se dirigió a la chica, llamándola Caroline, y supe que ese era el nombre de su única sobrina. Cuando se volvió hacia nosotros, se me cayó el corazón a las rodillas. Tenía la cara gris, los ojos negros y la mejilla manchada de sangre, que empezaba a secarse. Gruñó como un animal a Ryan, y él se quedó allí, con los ojos grandes y la boca abierta. Salí corriendo hacia la verja abierta, apartando a Ryan de mi camino mientras la cerraba justo antes de que la niña chocara contra ella, revolviéndose y gruñendo, acercándose a él. Ryan no quería dejar a Caroline allí, pero le hice ver que le pasaba algo muy grave. No podíamos levantarla y sacarla de allí. Caroline seguía gritando y golpeando la valla, y yo metí a Ryan en el porche y en la casa. Al principio, nada parecía fuera de lo normal en el interior. Luego fuimos al dormitorio de sus padres. Su padre yacía en el suelo boca arriba. Le habían arrancado la garganta. Su cara estaba retorcida en un rostro de terror y dolor. En un puño. Tenía una tira de tela rasgada con un claro estampado de cachemira. La sangre y las vísceras estaban en el suelo. La cama, la parte inferior de la pared del armario, e incluso el cajón inferior de la cómoda al otro lado de la habitación. Ryan gritó al ver a su padre. Dios, era un sonido tan terrible, tan lleno de dolor, que me desgarró el corazón. Saqué la colcha de la cama y la coloqué sobre el cuerpo de Mr. Henderson. Tiré de Ryan para que se levantara y le dije que teníamos que largarnos de allí. En el pasillo, aún intentando calmar a Ryan, vi lo más horrible que había visto hasta entonces. La señorita Henderson, vestida con un vestido estampado de cachemira muy sucio, salía de la antigua habitación de Ryan. Tenía la cara gris y los ojos negros, como la pequeña Caroline. Estaba royendo un pequeño brazo. Le habían arrancado parte de la mejilla, pero eso no parecía perturbarla ni frenarla. Rasgaba la carne del brazo amputado. Un gran trozo de su vestido faltaba en la parte inferior. No gritó ni gruñó cuando nos vio. En lugar de eso, dejó caer el brazo a la alfombra y empezó a avanzar lentamente, con un trozo de carne ensangrentada colgando de la boca, mientras seguía masticando. Comprendí que la señorita Henderson probablemente había matado a todos los demás en la casa y no tenía ningún deseo de mirar en más habitaciones. Ryan era inútil de pie en silencio y mirando a su madre, o lo que una vez había sido su madre. Se acercó y tendió la mano a Ryan.
El pasillo era estrecho, pero aparté a Ryan de aquellos dedos y me puse delante de él. Y por puro pánico y sin saber qué más hacer, empujé a la señorita Henderson a la habitación donde estaba su difunto marido Leidena y cerré la puerta de un portazo. Le grité a Ryan que volviera a la camioneta y lo seguí de cerca mientras salía corriendo de la casa, y al mirar brevemente hacia el patio trasero, vi que Caroline había vuelto a arrastrar los pies por la hierba. Nuestra siguiente parada fue la comisaría de policía. Esperábamos encontrar una radio CB para averiguar si había alguien vivo en los alrededores. Por desgracia, no quedaba nada más que una cáscara quemada de la comisaría, y entre las ruinas vimos un par de cuerpos calcinados, y Ryan me pidió que no me detuviera a investigar. Así que continuamos hasta la casa de mis padres, a unos kilómetros de distancia. Aunque la casa estaba a pocos kilómetros, el viaje fue largo, y tuve tiempo de pensar en lo que haría si mi familia hubiera corrido la misma suerte que la de Ryan, y supe cómo esperaba reaccionar, pero fui lo bastante realista para saber que no podía estar seguro. Una cortina blanca, tupida, ondeaba fuera de esa ventana como una bandera blanca de rendición en la fuerte brisa. Mi padre pasó junto a la ventana rota. Cuando me acerqué, estaba arrastrando algo junto al sofá. Vi un pie en su mano y no necesité entrar para saber que probablemente había matado a mi madre. Tenía el mismo aspecto que la madre de Ryan. Ni siquiera me detuve allí. Me di la vuelta y salí a toda velocidad de la entrada, conteniendo los sollozos. A unos 15 kilómetros de allí, encontramos un centro comercial desierto y aparcamos en el centro del aparcamiento asfaltado. Tenía que pensar en el siguiente paso. Ryan y yo intercambiamos ideas durante unos minutos. Decidimos que podíamos subir a la parte superior del centro comercial y entrar por el espacio de servicio, y al menos estaríamos seguros dentro, y habría comida suficiente para el tiempo que pudiéramos quedarnos. ¿Crees que es así? ¿Es así como se acaba el mundo?, preguntó Ryan mientras entrábamos en el sótano de servicio. No, tiene que haber otros. Estamos vivos, así que seguro que también hay otros. Solo tenemos que averiguar cómo encontrarlos. Entré primero y Ryan me siguió. ¿Y esos? ¿Esos? Ya sabes, ¿la cosa en la que se convirtió mi madre? Ryan se dejó caer desde el entresuelo hasta una larga mesa plateada de la cocina y entramos en un patio de comidas. Zombies, Ryan bien podría llamarlo por su nombre. No importa lo que los haya convertido, son zombies. A mí tampoco me gustaba usar la palabra, pero ahí estaba. Ninguna otra palabra encajaba. Pasamos un total de 3 días en el centro comercial, sin saber ninguno de los dos qué hacer a continuación. Creo que tenía la esperanza a medias de que la situación desapareciera por sí sola, o tal vez que aparecieran otros como nosotros y que, como grupo, pudiéramos unirnos y resolverlo. Al cuarto día, me di cuenta de que teníamos que establecer alguna forma de comunicación con el resto del mundo. Le conté a Ryan lo que pensaba. Me había criado en la zona y sabía que había una emisora de radio aislada en la base de una montaña cercana. Ninguna emisora emitía música, solo estática. Si pudiéramos llegar a la emisora, podríamos hablar en directo y quizá alguien nos oiría. Al principio, Ryan estaba totalmente en contra de la idea de abandonar la seguridad de la tienda, y yo le dije que era poco probable que vinieran otras personas. Nadie lo había hecho hasta ahora, y las únicas personas vivas que no se habían convertido en monstruos se habían convertido en comida para los monstruos. Me costó convencerle, pero aceptó acompañarme y ayudarme a restablecer algún tipo de comunicación para que pudiéramos decidir qué hacer a continuación. Encontramos unas llaves en la oficina de seguridad y no tuvimos que romper ningún cristal para salir. Si las cosas empeoraban, siempre podíamos volver y seguiría siendo seguro. A unos 3 kilómetros de la emisora de radio, tuve que desviarme de la carretera para avanzar de nuevo, y esta vez había unos cuantos cadáveres, pero parecían haber sido despedazados. Había brazos y piernas esparcidos por la carretera, y entre la hierba
Vi la cabeza de una mujer apoyada en la rueda trasera de un viejo Chevy. Se me revolvió el estómago y me obligué a apartar la mirada. Ahora, más o menos a la mitad del campo, escondía un barranco oculto por la hierba alta. La sacudida fue tan fuerte que me lanzó contra el volante, rompiéndome el labio. Fue como si el mundo se nos hubiera caído encima. El motor se paró y no volvió a arrancar. Salimos y vimos que las dos ruedas delanteras estaban pinchadas y que una larga y afilada formación rocosa había atravesado el radiador por la mitad. Sin posibilidad de arreglar el radiador, nos pusimos en marcha. Permítanme decirles que nos daba miedo estar tan cerca de todos esos cuerpos destrozados, y el sol nos abrasaba mientras caminábamos. Y a los 10 minutos vimos un movimiento a nuestra izquierda, muy lejos en el bosque sombrío. Gritamos, pensando que probablemente eran otros supervivientes que se alejaban de la montaña. Incluso, después de que el pequeño grupo emergiera y empezara Ichire a caminar hacia nosotros a la luz del sol, pensamos que eran supervivientes. Cuando nos dimos cuenta de que eran zombies, ya estaban a un par de cientos de metros de nosotros y se movían rápido. No eran los monstruos arrastrados de las películas. Ryan soltó su mochila y echó a correr. Yo le seguí. Corrimos hasta que superamos a los monstruos en varios cientos de metros y parecieron perdernos de vista. Quizá no se guiaban por el olfato o el oído. No lo sabía. Aún no lo sé. Había un pequeño trozo de bosque entre el campo y la estación de radio. La sombra nos sentó bien después del calor abrasador de correr en campo abierto. Pensamos que podríamos bajar el ritmo y recuperar el aliento durante unos minutos. Pero estábamos equivocados. Al igual que el virus no mató a todas las personas infectadas, tampoco mató a todos los animales expuestos. Mientras Ryan y yo nos adentrábamos en la zona boscosa, oímos gruñidos y nos detuvimos. Un ciervo acechaba desde las sombras. Sabíamos que había cambiado. Sus ojos oscuros me atravesaron el alma y la cara del ciervo estaba cubierta de sangre. Trozos de sangre y pelo estaban pegados a sus pezuñas delanteras. Algo más grande pisoteaba los restos del bosque detrás del ciervo. El ciervo no pareció darse cuenta y caminó hacia nosotros, gruñendo por lo bajo. Le dije a Ryan que corriera y nos dirigimos hacia la derecha, mientras el ciervo nos alcanzaba con facilidad. Rain cayó y traté de arrastrarlo hasta un lugar seguro, pero el ciervo estaba sobre nosotros, acuchillándonos con sus pezuñas. Intenté golpearlo con mi mochila, pero los golpes no le hicieron daño ni alteraron su ataque contra nosotros. El ciervo golpeó a Ryan en el antebrazo, cortándole hasta el hueso. El grito de Ryan fue escalofriante, y el ciervo chasqueó las mandíbulas mientras bajaba la cabeza hacia el brazo ensangrentado, y de repente el ciervo voló hacia un lado en un borrón de pelaje negro, antes de que pudiera clavar sus dientes en el brazo de Ryan. El oso negro que abatió al ciervo se abalanzó sobre el animal con una ferocidad que nunca antes había visto. Ryan se puso en pie y echó a correr. Y yo salí de aquel bosque más rápido de lo que nunca había corrido antes, con el sonido del feroz ataque a mis espaldas. Despejamos el campo en un tiempo récord y estábamos exhaustos cuando la emisora de radio apareció a la vista. Inmediatamente me quité la camiseta y le dije a Ryan que se vendara el brazo con ella, y se lo vendó mientras caminábamos hacia la emisora de radio. La emisora de radio era un edificio de ladrillo corto y achaparrado, de una sola planta, que en su mayor parte había sido ocupado por el Virginia Creeper Vincent. La emisora de radio era un edificio de ladrillo de una planta, bajo y achaparrado, que había sido ocupado en su mayor parte por la enredadera de Virginia. La puerta de entrada estaba parcialmente oculta tras la enredadera, y yo estaba más que dispuesta a soportar el sarpullido que me picaba y quemaba para entrar en el edificio a salvo, lejos de los animales zombies y de la gente de fuera. Cuando cogí el pomo de la puerta, las lianas más cercanas a mí se movieron hacia mi mano. Sobresaltada, di un salto hacia atrás, esperando que algún pájaro o ardilla zombi emergiera y me atacara. Ningún animal saltó del follaje y volví a coger la puerta.
Una amplia franja de enredadera se dirigió hacia mi mano. Ryan y yo buscamos otra entrada y descubrimos que solo quedaba una puerta completamente cubierta por las enredaderas. Las ventanas también estaban inaccesibles. Ryan dijo: «Bueno, es solo una enredadera. No puede ser tan difícil de atravesar, y además no tiene dientes». Le di la razón. Volví a coger el pomo de la puerta e inmediatamente la enredadera me rodeó la mano y el brazo y empezó a subir en espiral alrededor del torso. Ryan empezó a arrancarlas y yo abrí la puerta de un tirón y entré corriendo. Ryan cerró la puerta de un portazo. Tras limpiar y vendar el brazo mutilado de Ryan, nos pusimos manos a la obra para restablecer la capacidad de comunicación en la estación de un par de ingenieros instruidos. Puede que no tuviéramos muchos conocimientos y habilidades contra el apocalipsis zombie, pero habíamos hecho un corto trabajo para volver a poner en funcionamiento la emisora de radio y enviar mensajes a través de todos los canales locales. Dentro de un día, más o menos, tendremos los medios para seguir enviando mensajes y, con suerte, habrá otras personas que hayan sobrevivido y no se hayan visto afectadas por el brote vírico y puedan escuchar nuestros mensajes y, tal vez, responder. Pero nuestros problemas están lejos de terminar. Necesitamos comida y agua. Nuestras provisiones son mínimas y no nos durarán ni una semana. El camión está a 3 kilómetros y realmente no creo que podamos llegar a salvo hasta el suministro. Sin embargo, no perderemos la esperanza. No podemos. Es todo lo que nos queda.